Don DeLillo y la novela posmoderna. A principios de este año me interesé por leer lo que se da en llamar la novela posmoderna norteamericana y a partir de este libro, El hombre del salto. Y esta investigación que hice después de la lectura del libro es lo que voy a exponer ahora en el video, y creo que es parte de unos videos que voy a estar subiendo a partir de lecturas atentas y analíticas de algunos libros que vaya leyendo o que recomiende. Don DeLillo empezó a publicar en los 70. Su primera novela se llama Americana, del año 1971. En los 70 publica 6 novelas, en los 80 publica 2. En los 70 no tiene mucha repercusión, en los 80 ya gana unos premios muy importantes, con White Noise, traducido como Ruido de Fondo, y Underworld, Submundo, que también recibió buenas críticas y premios. A partir de ahí comienza una etapa en que recibe los premios más importantes que hay en Estados Unidos. Es un autor que pertenece a la segunda mitad del siglo XX, y se lo considera, junto con Thomas Pynchon y el de la broma infinita, Foster Wallace, como tres de una camada de autores a los cuales él los llama la novela posmoderna norteamericana. A mí al principio, cuando empecé a leerlo, o cuando leí la contratapa del libro antes de leerlo, me parecía que me estaban chamullando con eso de ponerle conceptos a ese grupo de autores. Y después de maravillarme con el libro y estudiar un poco de qué se trataba, me pareció muy, muy pertinente considerarlo de esa forma, y de hecho me dio la clave para la lectura que estoy haciendo actualmente, que es el Ulises de Joyce. Y la clave me la dio el estudiar esta obra y este grupo de gente y este concepto de posmodernidad en la literatura, que no lo había estudiado nunca, y principalmente el salto que hice de estos autores a Joyce fue principalmente que Don DeLillo, que es el que escribe de forma más sencilla, es más sencillo de leer de los tres que nombré. Él siempre en las entrevistas dice que está influenciado por Faulkner principalmente y Joyce, y que de Joyce aprendió el escribir. En realidad, cuando él lo leyó, lo que más le sorprendió es que, de forma metafórica, lo dice de Don DeLillo, Joyce hacía brillar las palabras. Y ese hacer brillar las palabras, yo lo entendí como que al Ulises había que leerlo palabra por palabra, y ahí pude empezar a leerlo. Después de un montón de intentos, como muchos lectores que pretendemos leer el Ulises, muchos lo teníamos pendiente, y por lo general entraba a leerlo, lo empezaba a leer y no entendía a qué juego estaba jugando el autor. Bueno, voy a exponer 3 motivos para leer a este autor, Don DeLillo. El primero es que es como venía diciendo, es una buena forma de entrar y de conocer a esta generación de autores, ya que es el más sencillo de leer. Y el segundo punto es porque los personajes son muy, muy originales, son excesivamente originales. Ese es el segundo punto. El primer punto es porque es un buen motivo para aprender un poco sobre este grupo de gente.
¿Qué podemos decir de qué significa una novela posmoderna? En la novela esta que leí y en otras del mismo autor, maneja mucho la elipsis y los narradores poco y personajes poco confiables, y la, la poesía no como un recurso para la narración, sino como principio constructivo de toda la obra. Mi opinión es que esta novela y las otras de Delilo puede leerse tranquilamente como un poemario, en el sentido de que cada pequeño capítulo utiliza más recursos de la poesía que de la narrativa. De hecho, el mismo autor decía que, bueno, que si el que pretende entrar a su obra esperando una narración al uso corriente, va a estar perdido, porque yo entiendo que Delilo replica ese gesto joyciano de hacer brillar las palabras. Y bueno, para terminar con este primer punto, que, que es lo de poesía norteamericana, a partir de un lenguaje predominantemente poético, voy a leer la primera oración, que es la que me llevó a mí a comprar el libro. Tenía alguna que otra referencia del autor, y cuando leí esta primera oración me decidió a comprarlo. El libro se llama El hombre del salto y empieza así. Ya no era una calle, sino un mundo, un tiempo y un espacio de ceniza cayendo y casi noche. Caminaba hacia el norte por los escombros y el barro, y pasaban junto a él personas que corrían tapándose la cara con una toalla o cubriéndose la cabeza con la chaqueta. Iban con pañuelos apretados contra la boca, llevaban los zapatos en la mano. Acá ya al principio ya hay una elipsis. Hasta la página 16 no sabemos ni cómo se llama el personaje principal. Este juego del no saber es algo que empieza, no que empieza con Joyce, pero es algo súper importante en el concepto de novela posmoderna. Bien, el segundo punto son los personajes. Los personajes son magníficos. Vuelvo de vuelta otra vez. La primera oración fue la que me impactó a mí, que es, si no era una calle, ya no era una calle, sino un mundo, un tiempo y un espacio de ceniza cayendo y casi noche. El casi noche me rompió. Me llevó principalmente a Onetti, que utiliza mucho la palabra casi, y busqué en el inglés, y en inglés es near night. Ahí empecé a sentir que para utilizar los mismos términos del hilo, las palabras iban a brillar en esta novela. Para no abundar mucho, pero se podría decir mucho de esa primera oración, voy a decir dos cosas. Una, que él está hablando, él está ya, desde la primera oración, está contando de qué se va a tratar todo, que es un mundo cayéndose. Bueno, habría que leer la novela para entenderlo en muchos sentidos. Dice que es un mundo cayéndose primero, porque la novela está ambientada en el 11 de septiembre del 2001, y el personaje principal sale de las Torres Gemelas en el momento después del primer impacto. Y el casi noche viene a graficar con muy pocas palabras, que me parece una muy buena traducción al traducir el near night, que son dos sílabas, por lo menos en cuatro, no se podía hacer en español en dos, pero y que el hecho ocurre a la mañana, pero es casi noche por los escombros y la ceniza flotando. La ceniza y y escombros. Bueno, por tercera vez digo voy a decir lo de que los personajes son originales. Voy a leer a un comentarista que dice:
Deliro ha dedicado sus escritos al lado oscuro de la vida estadounidense, pintando una galería de fenómenos disfuncionales. Esto de que los personajes son disfuncionales es clave. Los destrozados, como David Bell en Americana, su primera novela. Los enfermos, Bill Gray en Mao II. Los locos, los Harvey Howell en Libra. Y los suicidas, Eric Parker en Cosmópolis. Eric Parker en Cosmópolis, el caso de este personaje es impresionante. El motivo que lo lleva a probar. Vive una vida tan acelerada en términos informáticos que ya la realidad le queda atrás. Y entonces toma la decisión que se te sugiere acá para probar algo más, porque ya está hastiado de la vida, pero en un sentido de está hastiado de la plenitud que vive. En Río Blanco, el protagonista, Jack, profesor de estudios hitlerianos, bromea en forma hilarante sobre la muerte y el asesinato en masa. Se dice que Delilo solía guardar 2 archivos en su escritorio, etiquetados como arte, uno, y el otro como terror. Mao II escribe: solía pensar que un artista podía alterar la vida interior de la cultura. Ahora los fabricantes de bombas y los pistoleros se han apropiado de ese territorio. En algunas interpretaciones, sus personajes ocupan esta tierra de nadie. Su visión ha sido descrita como paranoica. Podríamos hablar de un... porque toma todos los elementos que pueden llevar a una paranoia social. Una de las novelas de los 80 trata sobre el peligro atómico, con algo parecido a lo de Chernobyl. En esta habla sobre lo de las Twin Towers, que es otro momento en donde Occidente y toda la cultura basada en lo tecnológico y en el supuesto avance a partir de las ciencias y la tecnología, en todas las novelas se ocupan de un momento de la historia en donde todo Occidente tambalea. Otra es sobre el asesinato, no sobre, sino que tiene como marco el asesinato de Kennedy. Bueno, y así voy a intentar resumir lo más posible. Su visión ha sido escrita como paranoica. Sus novelas analizan las obsesiones mediáticas y tecnológicas de Estados Unidos, encontrando una mezcla de paranoia moderna y miedo primitivo en el corazón del yo contemporáneo. Todos sus personajes tienen o su vida se trata de tratar de resolver una paradoja en su vida. Por ejemplo, en White Noise el personaje es un experto en Hitler, que da conferencias sobre Hitler, pero no puede pronunciar palabras en alemán, no puede hablar alemán. Tiene una imposibilidad psicológica que le impide hablar el idioma. Por ejemplo, otra característica es que los personajes son todos del ambiente no todos, pero muchos pertenecen al ambiente del arte. Lo cual es interesante por el punto 3, que es la tercera razón. Pero antes de ir al punto 3, entre sus personajes hay directores de cine, talleristas literarios, mercaderes de arte, profesores de historia, escritores fallidos, analistas de riesgo, ejecutivos de televisión. Y a partir de acá, y hay muchos protagonistas que brillan por lo original de su existencia, ¿no? Como un matemático de 14 años, galardonado con el premio Nobel. Un multimillonario asesor de inversiones, pasadísimo de rosca, neurosis y casi muerto. Y un hitlerólogo que no puede aprender alemán. Otro de sus personajes secundarios, por ejemplo, que es un jugador de póker. Su pasatiempo es, o su TOC, es leer
contar los dedos de los pies de las mujeres que usan sandalias. Entonces, mientras juegan póker, charlan sobre ese tema durante muchos capítulos. Y en uno de los capítulos, el personaje del hombre del salto le pregunta, che, ¿y qué? Porque siempre hablan de la cuestión de si había contado dedos de pies en esa mañana, como algo normal. Y entonces el personaje de la novela le pregunta qué va a hacer cuando encuentre a una mujer que tenga o 9 o que tenga 11 dedos. Entonces dice que el tipo lo mira a la cara y le responde, me caso. O le propongo matrimonio, una cosa así. Bueno. Si me pongo a hablar de personajes originales, no paro más porque son un montón. Bueno. El tercer punto es que todo lo planteado en la novela, cada microcapítulo, permite debates súper profundos sobre una cantidad de temáticas impresionante que se entremezclan. O sea que se la puede leer en varias claves. O sea, la novela misma habilita ese leer en varias claves. Obviamente cualquier novela puede leerse en diferentes claves, pero en estas novelas está planteado, está verbalizado toda. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, desde el punto de vista de la comunicación, debate sobre la comunicación, no en vano tiene una novela que se llama Los Nombres, y el concepto white noise pertenece al ámbito de la comunicación. En el ámbito de la política, en todas las novelas hay, no sé si en todas porque no leí todas, pero en todas las novelas que yo leí hay manifestaciones políticas. En Cosmópolis, por ejemplo, que se hizo una película, David Cronenberg hizo la película, hay manifestantes de izquierda que están manifestándose para que las ratas sean consideradas moneda de cambio, o sea, moneda de curso legal. Y hacen apariciones en restaurantes tirando, o sea, intervenciones políticas, eh, tirando ratas a los comensales. Todo eso puede leerse, no es que puede leerse, sino que se ha leído, los lectores del libro lo toman como una crítica hacia la izquierda, en el sentido de que se manifiestan, pero queda como algo sin un efecto real sobre lo real, sino que es pura, me sale la palabra más rockinería, la palabra robada a Jorge Asís. Pero hay otra palabra, hay otra palabra mejor. Bueno, sobre la economía, todo Cosmópolis trata eh, sobre el avance de o sea, lo que hace a la economía y a las finanzas el tema de la aceleración de los tiempos y de los datos. Bueno, el tema de la rata que deviene moneda de curso legal se lo toma literalmente en esa novela, pero es un verso de un poema de un autor que se llama Zbigniew Herbert, desde el punto de vista poético, como decía antes, también puede analizarse, podría estar horas analizando. Hay un momento que dice que las reflexiones de su madre eran como un pinchazo de luz. Bueno, podría ejemplificar, pero es párrafo tras párrafo. No sé si lo voy a poder decir, si no me queda muy largo el video, pero él cuenta que él escribe un párrafo por hoja, porque quiere ver cómo se ve el párrafo. Por eso es un trabajo milimétrico y amerita una lectura milimétrica.
Dice Del Hilo, no tengo un impulso narrativo, un impulso para seguir cierto ritmo narrativo. Fue a través de Joyce que aprendí a ver en el lenguaje algo radiante, algo que me hacía sentir la belleza y el fervor de las palabras, la sensación de que una palabra tiene vida y una historia. Pues después, otro punto de vista desde que puede analizarse es el punto de vista psicológico. Dice Eduardo Lago, no encontré mucha bibliografía relacionada a la novela posmoderna en español. En inglés tampoco, hay poco, hay poco. Hay más paper, pero libros en sí mismo eh, hay pocos. En español lo único que encontré fue Eduardo Lago, que se publicó un libro en el 2008, creo. El libro se llama Walt Whitman ya no vive aquí, ensayo sobre literatura norteamericana, dice Eduardo Lago. En la edición, en relación a esto desde un punto de vista psicológico, es impresionante todos los debates bueno, en cualquiera de estos puntos, que pueden surgir a partir de ahí. Eh, en la visión literaria de la posmodernidad, el individuo aparece como una entidad carente de densidad propia, mero resultado de un entrecruzamiento de códigos culturales. Del Libro tituló una de sus novelas con un término tomado de la teoría de la comunicación, white noise. La expresión ruido blanco, que es en español ruido de fondo, etiqueta que da título a la traducción castellana de la novela, hace alusión a señales emitidas que se anulan entre sí, configurando un espectro ininteligible. Tal vez sea esta metáfora la que mejor define la desorientación en que se ve sumido el ser humano que observa Don DeLillo en sus novelas. Bueno, para ir terminando, voy a hablar un poco, profundizar en esta cuestión de la profundidad psicológica de sus personajes. La temática de Cosmópolis es el impulso implacable del capitalismo post-muro de Berlín, de un nuevo orden mundial, sin otro enemigo simétrico que el terrorismo, y que está inexorablemente ligado a tecnologías de una eficiencia tan fluida y veloz que promete la trascendencia misma de lo físico, una huida de la mortalidad hacia el reino onírico de lo cibernético, que es lo que pretende el personaje de Cosmópolis. Recomiendo mucho la película. Son las típicas películas de diálogo, 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 todos tomados de la novela. Como diría Eric Parker, el temible antihéroe de Cosmópolis, siempre quiso ser, como diría de Eric Parker, siempre quiso ser polvo cuántico, trascendiendo su masa corporal, el tejido blanco que cubre los huesos, los músculos y la grasa. La idea era vivir fuera de los límites establecidos, en un chip, en un disco, como datos, en un remolino, en un giro radiante, una conciencia salvada del vacío. La maestría que posee Eric Parker, el personaje de Cosmópolis, le ha permitido conseguir su triplex de 104 millones de dólares en Manhattan, con ascensores dobles, acuario de tiburones y sala de meditación. Le ha brindado la oportunidad de comprar y pilotar una vez un viejo bombardero nuclear soviético en el mercado negro y de casarse con una bella poeta heredera de la que apenas conoce. Y le ha proporcionado su limusina blindada casi insonorizada, con sus bancos de ordenadores que transmiten al instante flujos de información que Parker y su genial equipo de analistas financieros utilizan con la misma rapidez, no en nanosegundos sino en septosegundos, para manipular los mercados y generar ganancias o pérdidas tan grandes que para él solo existen en forma abstracta. La inmersión de Eric en el enrarecido mundo de las finanzas abstractas le da la ilusión de que el reino material es irrelevante, arcaico. Mientras Parker y su jefe teórico discute sobre el arte de hacer dinero en su limusina reforzada con acero afuera de manifestantes pidiendo que las ratas sean consideradas monedas de cambio. Bueno, otro ámbito que constantemente o sea, se tematiza en sus novelas y se debate es las artes visuales, muchísimo. De hecho, él dice que sus tres influencias son el jazz, el arte abstracto, el tercero, a ver si lo tengo por ahí. El jazz, el arte abstracto, porque creo que no nombra en ningún momento algo literario.
Y en una, no me acuerdo en qué película, a él le había gustado mucho que habían puesto unos cuadros de arte abstracto al principio y al final. Bueno, en relación a esto que decía del arte visual, para ir terminando, porque voy a hablar del arte visual. La publicidad, él estudió publicidad, es importantísimo los debates sobre publicidad que plantea y muy originales. Y el cine, y con eso termino, espero poder llegar. Sobre el arte visual ha afirmado que las principales influencias, mira justo, en su obra, las principales influencias en su obra y desarrollo son el expresionismo abstracto, el cine extranjero y el jazz. Muchos de los libros de Del Hilo, en particular Ruido Blanco, satirizan el mundo académico y exploran temas posmodernos como el consumismo desenfrenado, el intelectualismo novedoso, las conspiraciones clandestinas, la desintegración y reintegración familiar y la promesa de renacimiento a través de la violencia. Vuelvo a un punto atrás. Otro de los personajes tremendos son en El hombre del salto, los niños, el hijo del personaje principal con sus amiguitos, a escondidas espían con un telescopio para esperando otro ataque de terroristas, o sea, jugando a la paranoia. Son niños y hablando en clave sobre los terroristas que ven en la televisión. Bueno, respecto al arte visual, dice que él escribe a partir de esta correspondencia visual que él tiene que sentir entre lo que está expresando en cada párrafo y la forma visual del párrafo. Desde mi punto de vista, una cosa bastante, una locura, pero él en una de las pocas entrevistas que da, él ha dado muy pocas entrevistas en vivo, sino que por lo general hace entrevistas por mail y eso. Por eso las respuestas son maravillosas. Él dice, bueno, miras las letras en una página. Hay veces en que un adjetivo y un sustantivo tienen letras que crean una especie de correspondencia abstracta, simplemente en términos de la forma de las letras. Sé que suena un poco extraño, pero es así. Viví un tiempo en Grecia y allí estaba yo, un hombre adulto aprendiendo el alfabeto griego, y empecé a comprender que el alfabeto, si lo miras con nuevos ojos, en realidad es una obra de arte. Se trata de una serie de formas abstractas que transmiten una sensación similar a la que se experimenta al observar, por ejemplo, pinturas en un museo. Así me impactó. Y por supuesto, también están las inscripciones griegas en los monumentos que elevan el nivel de su gestión artística. Así que comencé a analizar con más atención lo que escribía. Y en ese momento intenté, en el primer borrador, limitar la obra a un párrafo por página para poder verla con mayor facilidad al terminar de escribirla y releerla y reescribirla, simplemente para tener esa claridad visual. Bueno, respecto al arte visual, para terminar este punto, en el hombre del salto, de hecho, del título, es una persona que interviene la ciudad quedándose congelado en un salto con unas correas. Aparece como una persona congelada en el aire. Cualquiera que lo ve desde abajo, digamos, desde la ciudad, desde las calles, ve a una persona cayendo, como una intervención política y artística. Y cuando escucha que lo están por detener o que la policía se acerca, él se escapa. Y entonces puse acá, artistas de performance absurdos cuyos gestos políticos son meramente estéticos y por lo tanto inofensivos. En relación a la publicidad también se dan debates muy impresionantes. La publicidad de finales del siglo XX como marco histórico para la lectura de la novela de Del Hilo. El atractivo de la publicidad como estilo de vida. A través de los productos y la publicidad, las personas adquieren una identidad impersonal. He escrito sobre el poder de la imagen en libros anteriores, obviamente habla Del Hilo. Es como si las fantasías y los sueños pudieran hacerse realidad con la ayuda de toda la imaginación del consumidor que nos rodea. Una forma de autorrealización a través de los productos. La gente conoce sus experiencias de la vida real, compran cosas, llegan a casa y no funcionan como deberían. No les proporcionan el mismo placer que deberían.
En ese sentido, la publicidad es como un traficante de drogas, es el dealer callejero. Sabemos que los productos no son especialmente buenos para nosotros, pero cada vez que intentamos romper con esto, la publicidad nos ofrece otra oportunidad. Eso te hará muy feliz. Mira lo que este producto te ofrece. A través de esta narrativa, antinarrativa, Del Hilo ofrece un texto valioso para examinar la caracterización y la innovación novelística en el periodo posmoderno. Jack sabe que los productos no le hacen ningún bien. Al principio confiesa que hay una oscuridad en ellos, en los productos, un presentimiento. Me hacen desconfiar no del fracaso y la derrota personal, sino de algo más general, de gran alcance y contenido. Sin embargo, no puede resistirse al golpe que la publicidad le ofrece continuamente. Bueno, y para terminar, respecto al cine, Del Hilo se siente muy admirador del cine europeo y los que retoman cuestiones del cine europeo en América, como Coppola, Scorsese y esa gente. Respecto al cine dice, no sé cómo habrá afectado mi forma de escribir, pero tengo sentido visual. Bueno, esto es importantísimo. Cada capítulo está ocurre en un solo lugar, no hay en un capítulo un paso de un lugar a otro. Salvo que esté en la calle, que es en la calle, todo el capítulo. Y todo se puede visualizar muy fácilmente. No sé cómo habrán afectado las películas en mi forma de escribir, pero tengo sentido visual. Quiero que una escena, si es posible, sea algo que pueda imaginarse visualmente. No soy un escritor de ensayos como algunos escritores de ficción. Quiero ver lo que sucede en la página. Para terminar, eso sería todo. En un momento le preguntan cómo hace, qué rutina realiza para escribir, y él contesta lo siguiente. Un escritor se esfuerza por asegurar su soledad y luego encuentra infinitas maneras de desperdiciarla. Mirando por la ventana, leyendo entradas al azar en el diccionario, para romper el hechizo, miro una fotografía de Borges, una magnífica imagen que me envió el escritor irlandés Colm Toibin. El rostro de Borges contra un fondo oscuro. Borges feroz, ciego, con las fosas nasales abiertas, la piel tensa, la boca asombrosamente vívida. Su boca parece pintada, es como un chamán pintado a partir de visiones. Y todo el rostro tiene una especie de éxtasis acerado, un trance férreo. He leído a Borges, por supuesto, aunque no casi todo. Aunque no todo sería. Y no sé nada sobre la forma en que trabajaba. Pero esa fotografía nos muestra a un escritor que no perdió el tiempo, en la ventana ni en ningún otro lugar. Así que he tratado de convertirlo en mi guía, para salir del letargo y la deriva hacia el otro mundo de la magia, el arte y la adivinación. Bueno, muchas gracias por escuchar. Me encantaría tener algún comentario si conocían alguno de estos autores, si les pareció interesante el video. Muchas gracias.